No voy a poner mi nombre. Quiero contar esto como lo viví, sin adornos ni exageraciones, porque lo que ocurrió en el Hospital Psiquiátrico Valle Alto en 2019 aún me late en la garganta cuando lo recuerdo. Tenía 26 años y llevaba pocas semanas en el turno nocturno del tercer piso, el de agudos. Había aprendido rápido a distinguir el sonido seco del pestillo en las puertas reforzadas, el olor a desinfectante que se pegaba a la piel y la música que hacía la lluvia en las láminas del patio interno cuando caía con ganas. Aquella noche llovía desde las 9, y las cámaras del pasillo parpadeaban con interferencias como si se les metiera una nube en las tripas. Éramos 3 en guardia: Víctor, que hacía de camillero y vigía, y María, una enfermera con años de experiencia. Yo era nueva. El protocolo parecía una lista infinita de casillas, rondas cada 45 minutos, conteo de pacientes, cierre de botiquines, firma de entradas, revisión de ventanas. Cuando comenzó la tormenta fuerte, María colgó un impermeable amarillo en el gancho junto a la ventanilla de enfermería y dijo que iba al cuarto de observación del fondo. Lo dijo sin mirarme. Me dejó el registro y el manojo de llaves. El impermeable goteaba ahí, de manera absurda. Me tranquilizó oír esas gotitas rítmicas. Víctor, mientras tanto, había bajado al segundo piso a llevar un informe. Consulté los expedientes, marqué signos vitales pendientes, comprobé que la caja fuerte de medicación estuviera con sello. El reloj de pared dio las 10:22 con un chasquido reseco. Pasaron 5, 10 minutos. 15. María no regresaba. Pensé en el cuarto de observación. Lo imaginé con su ventanilla cuadrada, su luz blanca de tubo y ese silencio pesado que se pega al vidrio como si tuviera peso. Hubo un golpe de viento y la ventanilla de enfermería vibró. Levanté la vista. El impermeable amarillo ya no estaba en el gancho. No escuché pasos. No escuché puertas. El gancho oscilaba, pero vacío. El reloj marcaba 10:40. Sentí esa presión en el pecho que llega sin aviso, como si alguien hubiese apoyado la mano completa sobre el esternón. No quise pensar en nada fuera de lo normal. Revisé los monitores. Una de las cámaras, la del pasillo B, mostraba estática. La otra, la del cuarto de observación, seguía en negro desde el inicio de la tormenta. Tomé las llaves. Salí. Los tubos del techo parpadeaban y algunos brincaban con el zumbido que tienen las cosas viejas cuando aguantan por costumbre. El pasillo olía a humedad. Toqué la primera puerta con suavidad. Un paciente roncaba. La segunda, vacía. La tercera, cerrada y con el visor cubierto. Llegué al fondo y empujé la puerta del cuarto de observación. Dentro, el aire estaba más frío. La cama con cinturones, la mesa metálica, la bandeja sin instrumentos. Pasé el dedo por la superficie y la sensación fue de una limpieza reciente. No había impermeable en ningún lugar, ni marcas de agua. Volví a la puerta y, antes de salir, vi mi reflejo en la ventanilla interna, la cara tensa, el gorro torcido, un hilo de agua cayéndome del cuello. Y otra cosa, detrás de mí, en el pasillo, alguien cruzó de derecha a izquierda, rápido, apenas una sombra. Abrí de golpe. El pasillo estaba vacío. Solo una luz parpadeando. Un paciente rió de manera breve y seca en alguna habitación como si hubiera escuchado un chiste que nadie más oyó. El reloj del pasillo marcaba las 10:58. Me dije que ignorara la sombra. Caminé de regreso a enfermería y en ese trayecto sentí una certeza absurda, casi infantil, pero firme: si volteaba, vería a alguien a mi espalda, a un palmo. No volteé. En la ventanilla de enfermería, el impermeable amarillo volvió a estar colgado. Aún goteaba, pero el piso debajo estaba seco. Ahora el reloj marcaba las 10:34. Así, de golpe, como si el tiempo hubiera mordido su propia cola. Parpadeé y el segundo volvió a avanzarme en la cara con normalidad.
Me temblaron las manos. Tomé el teléfono de la estación y marqué a María para regañarla por dejar su impermeable por todas partes, para decir algo que sonara práctico y no mostrara el nudo en la garganta. Me contestó con voz de carretera. Se escuchaba un motor de fondo, bocinas lejanas. Dijo que iba llegando todavía, que la agarró un accidente en la autopista. En 20 estoy, murmuró. Le miré el impermeable. Lo miré como se mira a un animal que se quedó paralizado. No dije nada. Colgué. Nunca he sido especialmente sensible a lo invisible, pero recordé algo de mi infancia. En mi casa siempre se repetía una frase, el alma llega primero. A veces decían que era un consuelo y a veces un aviso. Aquella noche me pareció una amenaza. El alma llega primero, ¿pero de quién? Víctor subió con un reporte bajo el brazo y más tarde sostendría que no me vio pálida sino como si te hubieran cambiado los carbones, palabras de taller mecánico para hablar de personas. Entonces solo le entregué un formulario y disimulé. No quise hablarle de dobles, ni de impermeables. Fui al cuarto de cámaras. Las pantallas seguían en su teatro de nieve electrónica. Solo una recuperó imagen por un segundo, el pasillo B, vacío, salvo por una figura parándose frente a la lente hasta cubrirla por completo. Fue un rostro pegado al vidrio. El cristal se empañó desde dentro. Un segundo. De nuevo, nieve. Salí otra vez. Quise recorrer las habitaciones con una lógica distinta, como si cambiando el orden de los pasos cambiara el resultado. El aire estaba más denso. En la habitación 3, el paciente de los ojos claros miraba el techo, inmóvil, pero con el índice tocando el metal de la baranda al ritmo de un metrónomo invisible. En la 5, el hombre de la bata azul repetía una sola palabra, pero sin voz, como si el aliento se quedara apenas en la boca. En la 7, la cortina se movía sin corriente. Los visores cuadrados de las puertas eran ojos sin párpados. Llegué otra vez al cuarto de observación, abrí y allí, encima de la mesa, habían dejado un paraguas negro chorreando. No había nadie. No usamos paraguas dentro del hospital, me dije como quien se agarra a una cuerda. El mango era de madera, con una muesca. Lo levanté con 2 dedos. Estaba helado. Lo cerré torpe y lo apoyé en la pared. Cuando di la vuelta, sobre el vidrio apareció, escrita desde adentro, una palabra con el rastro de la humedad, doble. El agua se corrió y deshizo la letra. Ya no había nada. Lo que vino después fue rápido y, paradójicamente, lento. Unas alarmas falsas con luces rojas en el techo. Unos pasos que no eran míos resonando, acompasados, en el pasillo. La sensación nítida de estar repetida, de que mi sombra ya no me pertenecía. Apoyé la frente en la madera de la puerta y sentí el frío como si estuviera del otro lado de mí misma. Abrí. Enfrente, a 3 metros, alguien con mi gorro torcido me miraba, como si mirara a través de un vidrio. No hubo palabras. No hubo grito. Solo el goteo del impermeable en enfermería, más lejos, como una lluvia privada. Cerré los ojos. Abrí. El pasillo, otra vez, solo. María llegó a las 11:05, empapada, colgó su impermeable amarillo en el gancho y dijo, casi como si supiera, se me adelantó. La miré y me sostuve del borde del mostrador porque sentí que el piso me hacía un truco. Ella no preguntó. En su mundo esas cosas se nombran poco. Víctor, ajeno, se quejó del café frío. Seguimos el turno. Quise creer que ahí terminaba. No fue así. A las 12:20, la paciente nueva, una mujer joven que había ingresado por un brote, se levantó de la cama y se paró frente a su propia ventanilla. Su sombra se duplicó. Era como si su cuerpo estorbara y lo tuviera que repetir. La primera sombra quedó pegada al vidrio. La segunda volvió a su cama.
Yo la observaba desde el pasillo con el cuaderno contra el pecho. Escribí observación, duplicación ilusoria, como si ponerlo en el papel le restara poder. No lo hizo. A la 1, las cámaras mostraron una ronda que yo no había hecho. Se veía mi espalda recorriendo las puertas, deteniéndose, inclinándose. Revisé el reloj. Yo estaba en la estación de enfermería con María, que jugaba con el sello de la caja fuerte. Fuimos las dos al cuarto de cámaras y rebobinamos. Ahí estaba otra vez aquella espalda mía, y la temperatura de la sala descendió 2 grados, lo supe por el sensor digital que parpadeó. Nos quedamos calladas. María puso una mano sobre mi hombro sin apretar. No dijo nada. Las imágenes avanzaron 1 minuto y se cortaron. A las 2:40, en la habitación 5, el hombre de la bata azul dejó de mover los labios y, por primera vez esa noche, habló con voz. Dijo mi nombre. Lo dijo bien, sin titubeo. Lo dijo como me lo dice mi madre cuando está preocupada. Yo no se lo había dicho a nadie ese turno. No contesté. Entré con calma estudiosa, esa que practican los que no quieren romper la burbuja de algo ajeno. Tomé su pulso. Era normal. Sus ojos estaban enfocando algo más allá de mí. En la baranda de la cama había una muesca de madera, igual a la del paraguas. No me quedé. Cerré y caminé con cuidado hacia el final del pasillo. Me detuve frente al cuarto de observación y vi, en el reflejo, que no había nadie detrás de mí. Agradecí lo obvio como si fuera un milagro. La última hora fue una cuerda tensa. No volví a ver a mi otra yo, pero aprendí a oírla. Sonaba como la repetición leve de mis pasos medio segundo después, como el eco de una palabra que no se pronunció. Al amanecer, cuando los primeros rayos se colaron por la ventanilla alta del patio, noté barro en las suelas de mis zapatos. No había barro en los pasillos. Afuera, sin embargo, el patio interno tenía un charco con huellas que no correspondían a ninguno de nosotros. Huellas paralelas. Huellas de 2. Entregamos el turno a las 7. María me miró como se mira a alguien que ya pertenece a un secreto. Dijo, no lo cuentes mucho. Se queda pegado. Guardé silencio. Más tarde, en mi casa, mi madre me preparó café y me dijo una de esas frases suyas heredadas que se clavan en lo cotidiano: el alma llega primero. No le conté que, en Valle Alto, a veces no solo llega primero, también se queda de guardia. Volví a trabajar. Sigo en el 3er piso. He aprendido a no tocar los impermeables que aparecen. Las cámaras aún fallan cuando la lluvia se pone seria. El cuarto de observación huele distinto unas madrugadas. No discuto con nadie sobre esto. Simplemente firmo, reviso, cuento, cierro. En mi cuaderno, donde otros escriben temperaturas y dosis, yo anoto una columna muda: hora, pasillo, eco. A veces me salto renglones para que no me alcance. Otras, cuando el vidrio del visor empaña desde adentro, escribo como un reflejo, doble. Luego tacho. Aún no puedo dormir bien la noche anterior a un turno. Escucho la lluvia y el goteo me recuerda el latido de un corazón que camina unos pasos por delante. Si alguna vez te toca entrar al 3er piso de Valle Alto en guardia nocturna, no mires demasiado el reflejo de la ventanilla. Hay cosas que primero se ven ahí y después se vuelven reales. Y no siempre son tuyas. Nunca creí en lo paranormal. Para mí, todo lo que no podía verse o medirse era producto de la sugestión. Hasta que entré a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora de la Paz, un lugar que, según los rumores del vecindario, había sido clausurado varias veces desde los años 70 por irregularidades, pero que de alguna manera siempre reabría con un nombre distinto. Corría el año 1998.
Yo tenía 27 años y había aceptado el puesto nocturno de auxiliar de enfermería porque necesitaba el dinero. Mi tarea era sencilla: entregar medicinas, revisar que las celdas estuvieran cerradas y anotar las incidencias de la noche. No era enfermero de formación, apenas un ayudante. El hospital se levantaba al borde de una colina en Puebla, y desde la carretera, su estructura gris y sin ventanas parecía una masa sólida devorando la niebla. La primera noche me acompañó un olor imposible de describir, algo entre humedad y formol, como si los muros hubiesen absorbido años de enfermedad. Los pasillos estaban tan mal iluminados que las sombras parecían moverse solas. Los pacientes dormían en habitaciones separadas por gruesas puertas de metal. En los pasillos, el eco de los gemidos y las risas demente resonaba toda la madrugada. Pero eso, con el tiempo, uno aprendía a ignorarlo. Todo cambió la tercera semana, cuando me asignaron la zona antigua del hospital, el pabellón 9. Según me dijeron, ya no se usaba para internar pacientes. Había quedado cerrado desde hacía años, luego de un incendio. Sin embargo, esa noche debía ir a dejar una caja de suministros al cuarto de mantenimiento, justo detrás del pabellón. Cuando pasé frente a su entrada, noté que la puerta estaba entreabierta. Dentro, la oscuridad era densa, un vacío absoluto. Pude jurar que escuché el sonido de algo metálico arrastrándose sobre el piso. Pensé que era un gato o una rata. Me acerqué, apuntando la linterna, y entonces vi lo imposible: una silueta, de pie, inmóvil, mirando hacia mí. No podía distinguir su rostro, pero lo que más me perturbó fue su posición: estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si el cuello estuviera roto. Retrocedí sin apartar la luz, pero cuando parpadeé, ya no estaba. La puerta volvió a cerrarse sola con un golpe seco. A la mañana siguiente le conté a Ramírez, el guardia más viejo del turno. Me miró en silencio y me dijo sin levantar la voz: el pabellón 9 no se abre desde el 84. Si viste a alguien ahí, no era de los nuestros. Esa frase me acompañó el resto del día. Intenté convencerme de que fue un juego de luces, un reflejo. Pero las noches siguientes se volvieron peores. Cada vez que pasaba cerca de esa zona, la linterna comenzaba a parpadear. En una ocasión, escuché pasos detrás de mí, el sonido inconfundible de botas arrastrándose lentamente sobre el piso. Cuando volteaba, no había nadie, pero el aire olía a quemado, como cabello chamuscado. Una madrugada me tocó quedarme hasta las 3, pues una paciente había sufrido una crisis nerviosa. Cuando por fin terminé el reporte, decidí tomar un descanso en la pequeña cocina. Me serví café y, al girar la vista hacia la ventana, lo vi otra vez. El mismo hombre, ahora más claro. Estaba justo afuera, parado entre los árboles, completamente quieto. Su cabeza seguía ladeada, y la piel, pálida como cera, brillaba con la luz del foco. Salí corriendo hacia la puerta trasera, pero afuera no había nada, solo el sonido del viento golpeando las láminas oxidadas del techo. Días después, revisando el archivo de incidentes, encontré un informe de 1984, un incendio en el pabellón 9 había dejado 5 muertos. El documento mencionaba a un paciente particularmente violento que había sido encerrado en una celda aislada. No tenía nombre, solo un número: paciente 47. Decían que, antes de morir, había atacado a una enfermera, arrancándole parte del cuero cabelludo con los dientes. Su cuerpo jamás fue encontrado entre los restos. No quise seguir leyendo. Las cosas empeoraron el 12 de mayo. A las 2:40 de la madrugada, el sistema de alarma se activó. Los sensores detectaron movimiento en el pabellón 9. Fui con Ramírez y otro compañero para revisar. La puerta, oxidada y sellada con una cadena, estaba abierta. Nadie había forzado la cerradura, el candado simplemente colgaba, roto por dentro.
Entramos con las linternas temblando entre las manos. El aire era espeso, húmedo. Las paredes negras por el hollín del incendio parecían sangrar en algunos puntos, el yeso se desprendía como piel muerta. En el centro del pasillo había huellas, grandes, marcadas con nodo. Avanzaban hacia una puerta al fondo, la que llevaba al sótano donde antes almacenaban los cuerpos de los fallecidos. Cuando llegamos ahí, algo se movió entre las sombras. No era un animal. La figura avanzó torpemente, arrastrando una pierna. Alcancé a iluminar su rostro, o lo que quedaba de él, la carne derretida por el fuego, el cráneo visible en partes y un ojo que parecía intacto mirándonos con un odio indescriptible. Ramírez disparó su linterna al suelo, tropezó y cayó. Yo corrí. Juro por Dios que escuché una respiración detrás de mí, un jadeo tan cerca que sentí el aire frío rozándome la nuca. Cerré la puerta del pabellón y no paré de correr hasta llegar al área de recepción. Cuando regresamos con refuerzos, no hallamos nada. Ni huellas, ni puerta abierta, ni marcas de fuego. Solo el silencio. El supervisor nos pidió no hablar del tema, alegando que el sistema de alarmas fallaba por la humedad. Intenté renunciar, pero el pago era mi único sustento. A partir de esa noche, comencé a notar otras cosas. Los espejos del baño empañados con frases que desaparecían antes de leerlas, pasos que seguían mi sombra y, sobre todo, una voz. Era la voz de un hombre, siempre susurrando mi nombre desde los pasillos vacíos. Un día, mientras entregaba medicinas, sentí que algo me jaló con fuerza hacia una de las habitaciones. Caí al piso y la puerta se cerró. La bombilla titilaba y en ese intermitente resplandor, lo vi, parado en la esquina. Su cabeza seguía torcida, los dientes ennegrecidos y su piel colgaba en tiras. No habló. Solo me miró. Cuando al fin logré salir, nadie creyó lo que conté. Dijeron que estaba estresado, que necesitaba descanso. Me dieron 3 días libres. Aproveché para visitar a un antiguo trabajador que conocí por medio de un amigo. Era un hombre ya mayor, con el pulso tembloroso y la mirada perdida. Cuando mencioné el pabellón 9, se quedó en silencio. Luego dijo: a ese hombre nunca lo encontraron. Dicen que su cuerpo se fundió con las paredes, pero que su alma todavía camina buscándola. ¿A quién?, pregunté. A la enfermera que lo encerró viva con él. Desde esa noche nunca volví al hospital. Pero lo que más me aterra es que, 3 meses después de renunciar, empecé a escuchar ruidos en mi casa, pasos, respiraciones, golpes. En los espejos del baño volvió a aparecer el vaho, pero esta vez pude leer lo que decía. Ya la encontré. Y justo debajo, escrita con lo que parecía ceniza: faltas tú. Desde entonces duermo con las luces encendidas. A veces despierto creyendo sentir su respiración detrás de mí, inclinada, irregular, como si su cuello roto todavía buscara mi oído. Dicen que el hospital fue demolido en 2002. Pero cada tanto, en las noches de lluvia, los vecinos aseguran ver una silueta parada entre los escombros, con la cabeza torcida, mirando hacia la carretera, esperando que alguien vuelva a abrir el pabellón. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. No me gusta hablar de aquella guardia. He repetido 1000 veces que en los psiquiátricos casi todo tiene una explicación. Los pasos que se escuchan son pacientes descalzos, los golpes en las paredes son crisis, las risas en la madrugada son efectos secundarios. Aún así,
Cada vez que me preguntan por qué dejé de trabajar de noches en el 2017, me viene el olor a cloro con orines del pasillo B y el sonido seco de una escoba arrastrándose donde no había nadie. Ese año yo llevaba 5 años como auxiliar de enfermería en el Hospital Psiquiátrico San Jerónimo, un edificio viejo a la orilla de la ciudad, con patios interiores donde los eucaliptos soltaban hojas como papelitos tristes. Mi turno empezaba a las 7 de la noche. Revisaba la bitácora, contaba pastillas, confirmaba que las rejas del pabellón de agudos estuvieran cerradas y que la celda sensorial tuviera el colchón sin roturas. Las cámaras eran antiguas, imagen verdosa y lenta, pero servían para saber quién se acercaba a la puerta con intenciones de fugarse. A la paciente 27 la conocí pocas semanas antes. Se llamaba Aurelia cuando se acordaba, aunque la pulsera decía AP27. Era menuda, de cabello muy blanco, la piel llena de pecas. Tenía la costumbre de barrer su alrededor con una escoba invisible, como si las cosas que la lastimaban fueran polvo que podía apartar. Cuando no la veíamos, ese gesto quedaba en el aire, flotando. No hacía escándalo, no pedía nada. Solo barría lo que los demás no veíamos. La noche del 12 de agosto llovió con esa lluvia oblicua que golpea las ventanas y te recuerda que el mundo afuera también se pudre. A las 11 hicimos el recorrido. Todo normal, el paciente del 15 mascaba su sábana, el del 19 recitaba oraciones sin terminar, 2 enfermeras nuevas se tomaban selfies en el vestidor creyendo que nadie las vería en la cámara 3. A medianoche se fue la luz un par de segundos y el generador rugió como un animal cansado. En la pantalla de monitores aparecieron líneas verticales, luego la imagen volvió con un ligero delay y un marco verdoso más intenso. Apunté la caída de tensión en la bitácora. A la 1 en punto escuché el golpe sordo de un recipiente contra el piso. Venía del pasillo B. Fui con el carrito de medicación, por rutina y por defensa, porque empujar algo te da valor. Mientras avanzaba, sentí que el aire estaba más frío que de costumbre, como cuando abren la puerta de las cámaras de conservación en el Hospital General de al lado. En la esquina, el cubo rojo de desechos biológicos estaba volcado, la tapa rodó hasta chocar con el zócalo. No había nadie en el cuadro. Levanté el cubo, acomodé la tapa. Entonces escuché el sonido. La escoba. Lo reconocí de inmediato, cerdas ásperas arrastrándose en el cemento pintado, a ritmo metódico, 2 pasos, barrido corto, 2 pasos, barrido largo. Un ruido simple que no debería dar miedo. Pero allí, a la 1:05 de la madrugada, con el pasillo iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban, ese sonido me detuvo la respiración. Asomé la cabeza hacia la vuelta del corredor. Nada. Solo el reflejo de una luz y el goteo constante de la lluvia filtrándose por un sello viejo en la ventana. Regresé a los monitores con la intención de reírme de mí mismo. En la cámara del pasillo B, sin embargo, había una figura. Una silueta menuda, cabello muy claro tirando a blanco, un brazo extendido en un gesto diagonal. No se veía la escoba, pero el brazo trazaba exactamente el movimiento que yo conocía, barrido corto, barrido largo. La imagen no era nítida, como si el sensor de la cámara no supiera enfocar en algo que no tenía consistencia. Me quedé helado. Cambié a la cámara 5, que cubría esa misma zona desde el otro extremo. Allí no aparecía nadie. Volví a la cámara 2. La figura seguía, lenta, paciente. Fui a buscar a Matías, el camillero del turno, un tipo de esos que se burlan del miedo ajeno. Cuando volvimos, la cámara 2 mostraba el pasillo vacío. Matías soltó un bufido, me dijo que necesitaba dormir y se fue al cuarto de descanso. Yo me quedé solo con la lluvia, el zumbido de los tubos y el peso estúpido de las horas. Decidí hacer otro recorrido, esta vez sin carrito. Llevé en el bolsillo un manojo de llaves que sonaba a pequeñas campanas. A medida que me acercaba al B, el aire se enfriaba otra vez. Había pequeños granos de pluma flotando,
polvo fino de colchón desgarrado o restos de papel que nadie recordó tirar. Y entonces la vi. No sabría decir si estaba de pie sobre el piso o flotando unos milímetros, pero estaba allí, Aurelia, o algo con su forma. No tenía bata ni pulsera. Tenía el vestido sencillo de cuando llegó, uno con flores mínimas que ya no existía porque se había quemado días antes tras un accidente en lavandería. Reconocí las pecas, el perfil bajo, la manera de inclinar la cabeza hacia la derecha como si observase una grieta en el aire. Hacía el gesto de barrer, y en el suelo se abría una franja más limpia, una cinta gris claro que avanzaba con su movimiento. No escuché mis pasos, aunque creo que seguí caminando. No lo sé. Lo que sí recuerdo es que el olor cambió, ya no era cloro y orina, sino ese aroma insípido de cuarto que ha quedado cerrado con alguien adentro por demasiado tiempo. Quise hablarle, pero algo en mi garganta se cerró. El cuerpo hace cosas extrañas cuando la realidad se dobla. Extendí una mano, solo un poco. Ella inclinó la cabeza hacia mí, como si supiera que estaba allí. No me miró a los ojos, ni sonrió, ni hizo nada que los vivos hacemos para confirmar que nos vemos. Siguió con su barrido. El sonido de las cerdas volvió, aunque en sus manos no había escoba. El lector magnético de la puerta del pabellón se parpadeó en rojo. Pensé en la posibilidad de una fuga y reaccioné como se supone, retrocedí, tomé el radio, marqué el protocolo. No hubo señal. Los radios, cuando falla el generador, se quedan mudos. En el silencio escuché otra cosa, un golpeteo suave, como de agujas contra metal, viniendo de la celda sensorial. Miré a Aurelia, o a su copia, barrer hacia allá. Fui detrás a distancia, con los dedos entumidos. La celda sensorial estaba vacía, con el colchón grueso, sin esquinas y una ventana alta cerrada con barrotes de seguridad. Sobre la superficie de vinil alguien había acomodado objetos inexistentes, podía ver los huecos en el polvo, las marcas de algo que no estaba. En la pared, con el empaño de la humedad, se dibujaba un círculo perfecto, como de plato apoyado muchas veces. Recordé que Aurelia comía con platos imaginarios cuando entraba en silencio. Recordé también que, 3 noches antes, Aurelia había dejado de respirar de manera tan tranquila que la enfermera de la mañana tardó 1 minuto en darse cuenta. Lo anoté en la bitácora. Lo vi en el informe. Preparé su cuerpo con la camilla fría sin pensar en nada. Me quedé mirando el círculo de humedad hasta que sentí que la nuca se me helaba. Al volver al pasillo, la figura ya no estaba. El aire recuperó su tibieza sucia. En el monitor de la cámara 2, el pasillo B se veía como siempre, recto, anodino, infinito. Me repetí que había sido el cansancio, la luz mala, la lluvia, los recuerdos envenenando el ojo. Quise creerlo. Esa guardia, sin embargo, siguió enrareciéndose. A las 2:20, uno de los pacientes empezó a golpear la celda. No gritaba. Golpeaba con un ritmo que me resultó familiar, 2 golpes, pausa, barrido largo, 2 golpes, pausa, barrido corto. Lo había escuchado 1000 veces, pero nunca traducido a golpes. Fui a verlo. Estaba sentado, mirando al suelo. Su mano se movía en el aire como si sostuviera algo. Cuando me acerqué, dejó de moverse y se cubrió la cara. No dijo una palabra. Me retiré con la piel de gallina. Apunté el episodio. Me obligué a pensar en lo simple, eco, imitación, aprendizaje. A las 3, la lluvia se apagó en una calma espesa. Las luces del patio parpadearon otra vez y el generador soltó un ronquido. En la pantalla apareció, por un segundo, una imagen congelada de la entrada principal, la puerta abierta, nadie cruzando, charcos que reflejaban el toldo verde. Cuando la imagen volvió al presente, la puerta ya estaba cerrada. No tenía sentido. Fui a la entrada con la linterna. El piso estaba impecablemente limpio,
como recién trapeado, aunque el conserje nocturno llevaba horas dormitando en su silla. En la esquina, junto a la recepción, habían dejado un recogedor viejo con el mango roto, pieza que hacía años servía de pretexto para bromear sobre recortes de presupuesto. No estaba donde lo recordaba. Tenía una línea de agua en el borde, como si lo hubieran usado hacía un momento. Me incliné. Una hebra blanca, finísima, se quedó pegada al guante. Era cabello. Demasiado claro para ser de cualquiera de la plantilla. No quise pensar más. Cuando amaneció, entregué el turno con la voz tensa y las manos frías. No conté nada. Solo anoté los detalles que no dejaban de ser detalles. En el reportaje de ese día, sin embargo, apareció un párrafo nuevo, escrito por alguien con letra rara, inclinada hacia la izquierda, pasillo B, 1-5. Señora en movimiento de aseo. Se supervisa que no tenga utensilios. Se retira al área. Nadie firmó. Nadie supo quién lo escribió. Lo fotografié con mi teléfono y borré la imagen a los 2 días, asustado de mí mismo. Decidí dejar los turnos nocturnos un mes después. Me pasé a tardes. En las primeras semanas, cuando cruzaba el pasillo B con la bandeja de medicinas, el reflejo del vidrio me devolvía mi propia figura con algo que no era yo a mi espalda, un gesto de barrido, un brazo pequeño insistiendo en despejar lo que ensucia el mundo. Nunca hubo escoba. Nunca la necesitó. Cada tanto, cuando el viento trae hojas de los eucaliptos y las amontona contra la puerta principal, el conserje jura que al llegar ya está todo ordenado y que ni él ni la señora de limpieza saben quién se les adelantó. Nadie quiere preguntar en voz alta. Hay personas que, al morir, arrastran su costumbre como una sombra. No buscan asustar, continúan. Si Aurelia barre todavía es porque el hospital, o nosotros, seguimos dejando migajas de algo que no podemos ver. Si alguien me pregunta qué experiencia paranormal he vivido y si fue breve o sorprendente, contesto que fue larga como una noche sin relojes y discreta como el roce de una escoba en cemento. Y que el miedo más serio no fue verla, sino aceptar que, desde entonces, cada piso reluciente me recuerda que la muerte también tiene turnos, y que a veces no acaba cuando amanece. Entré al Hospital Psiquiátrico de La Cañada en 2018, con 26 años y la necesidad de un trabajo estable en turno nocturno. No era enfermera titulada, pero me contrataron como auxiliar. Me asignaron el pabellón 9, un ala cerrada desde hacía años por remodelación, aunque jamás vi albañiles ni herramientas allí. En la bitácora, los coordinadores anotaban que el 9 quedaba contiguo al 3, agudos, y que, por economía, me tocaba vigilar ambos. Me dieron un viper viejo, un manojo de llaves y una linterna. También un consejo: no entrar al 9 si no era estrictamente necesario. Se mete aire por abajo de la puerta y chilla, dijo el jefe, como si el aire pudiera chillar. Crecí oyendo a mi abuela decir que en mi familia hay dones que se heredan sin pedirlos. Ella curaba de susto con huevo y albahaca. Yo siempre me reí por dentro. Lo que aprendí en el hospital me quitó la risa y el sueño. La primera noche, una paciente del 3 se me quedó mirando largo rato desde su cama. Tenía la muñeca vendada y olor a alcanfor. Sin abrir los labios, movió la lengua como si probara una palabra y al cabo la soltó con la voz exacta de mi madre: ayúdame. Se lo atribuí a la sugestión y a la falta de café. Anoté signos vitales, repuse agua, recogí las sábanas húmedas. La madrugada tiene la costumbre de torcerlo todo. El pabellón 9 olía a madera encerrada. Las ventanas estaban tapiadas por láminas, pero alguna rendija dejaba pasar luna. Había un televisor de cajón, un carrito de curaciones con ruedas oxidadas, un sillón verde con un rasguño como garra. Cada que pasaba, la cerradura sonaba hueca, como si algo por dentro respirara cerca de la puerta.
No entré las primeras 2 noches, pero dejé de dormir antes de atreverme a cruzarla. La tercera noche, a las 2:17, el viper vibró con una alarma sin origen. Las luces del pasillo parpadearon, volvió el silencio y se oyó el televisor. Se encendió solo en el 9, a todo volumen, con estática que subía y bajaba como si alguien cambiara canales. Busqué al guardia. No estaba. La jefa de turno había bajado a farmacia. En el 3, la paciente de la muñeca vendada me miró, movió la lengua otra vez y se tapó la cara con la sábana. Tomé las llaves. La puerta del 9 se abrió a la primera. Adentro, la linterna mordió el polvo y el brillo ciego de la pantalla. La estática hacía un chillido que me arañaba en la nuca. Busqué el enchufe. No estaba conectado. Toqué la carcasa del televisor y sentí frío, no de metal, sino de un vaso de agua con hielo sobre la piel. Lo apagué con el botón físico, la pantalla siguió encendida un segundo de más, como si no quisiera irse, y luego fue negro. En el silencio se escuchó algo pequeño caer en la cama del rincón. Era un control remoto. Había quedado impreso en el polvo el contorno de una mano más grande que la mía, una palma alargada con dedos finos, como de mujer. Cerré el 9, regresé al 3 y anoté en la bitácora una mentira, ruido de viento en el pasillo, verificado. A las 3:30 empecé a cabecear en la estación de enfermería. Me sostuve con un rosario que llevo más por costumbre que por fe. En el sueño corto y filoso que me ganó, mi abuela me barría con un ramo de albahaca. El olor era fuerte y fresco. Yo quería pedirle que no me dejara sola, pero la garganta se me cerraba. Me despertó el mismo ayúdame de antes, solo que esta vez venía de afuera de la ventana del 9, como si lo hubieran pegado al vidrio con la boca. Era la voz de mi madre, exacta. Ella a esa hora dormía en otra ciudad. Lo supe y, sin embargo, el cuerpo salió en automático. Crucé el pasillo con la linterna. Al llegar al 9, no necesité abrir nada, la puerta estaba entornada. Adentro, el sillón verde había cambiado de sitio. Hubo un crujido. Luego, un arrastre corto. Sentí el viper vibrar otra vez, pero cuando lo miré no tenía notificación. Volteé hacia el televisor. Encendido de nuevo. En la pantalla no había imagen, solo una cara desfigurada como cuando entra mal la señal, rostros superpuestos, ojos donde no deberían estar, una sonrisa que no era sonrisa, sino la sombra de unos dientes. La cara se estiró y volvió a encogerse con el pulso de la estática, como si respirara. No grité. Caminé hacia atrás, y el carrito de curaciones me tocó el tobillo. No debería moverse solo, pero lo hizo, despacio. Olía a alcohol y a ropa guardada de muerto. Entre los cajones había una vela, un huevo y, no sé por qué, una guindita seca. Me acordé de mi abuela. En un acto que no reconozco como mío, encendí la vela con el encendedor del guardia que había tomado en algún momento sin pensar. El fuego tembló con un susurro debajo, como si alguien dijera mi nombre dentro del cristal del televisor. Pasé el huevo sobre mis brazos, torpe y terca. La llama bajó con el movimiento, como cuando entra aire por la rendija de la puerta. Quise cortar el rito ridículo de golpe. Iba a apagar la vela con los dedos cuando sentí la primera bocanada de aire frío detrás de mi oreja. Alguien respiraba a mi espalda. No era cerca, era pegado. Me clavó el aliento dentro del oído. No había voz, solo una imitación de voz, esa forma de sonido que produce la gente que repite sin entender. La misma frase otra vez, ayúdame. Me puse dura. No pude voltear. Se me durmieron los brazos. La vela chisporroteó y manchó de cera la punta del control. El televisor subió el volumen solo. Entre la estática ya no era una cara lo que veía, sino un patio de tierra. Podría jurar que era el patio de la casa donde crecí, la noria circular, el tendido de ropa, la sombra de una mujer doblando sábanas.
No era mi madre. No era nadie que yo hubiera visto con vida. Se colocó de lado, de perfil, y la sensación fue la misma que he tenido cuando en mi casa una puerta se queda entornada, que algo detrás observa dominando los marcos. No sé cuánto tiempo pasó. Me lo medí a golpes de corazón. Cuando pude mover los dedos, apagué la vela con soplo corto. El cuarto se oscureció de inmediato y con él la pantalla. El viper vibró otra vez, pero ahora sí tenía alerta, paciente 3 en crisis. Cerré el 9 empujando con el hombro, como si el aire se opusiera. Al cruzar al 3, la mujer de la muñeca vendada se había sentado en su cama. Se golpeaba el pecho con la palma con un ritmo constante. La boca abierta buscaba aire y no lo encontraba. Hice lo que había que hacer: oxígeno, benzodiazepina, voz baja, rutina. Su saturación subió. El monitor se estabilizó. Se calmó sin quitarme los ojos de encima. Creí que el episodio cedería si me mantenía en la clínica con horario diurno, así que pedí el cambio. Me lo negaron. Dicen que a los que se quedan noches se les pega una resistencia especial. Lo que se me pegó a mí fue otra cosa. A partir de entonces, cada noche la voz venía de lugares distintos. Un timbre de emergencia sonaba sin que ningún paciente lo oprimiera. Un ventilador giraba con el cable desenchufado. El carrito de curaciones aparecía en el pasillo con las ruedas marcando una línea negra, como si algo lo arrastrara desde el 9. Y, de vez en cuando, en el vidrio de la ventana del 9 quedaba la huella grasosa de una frente, más baja que la mía, alguien que se asomaba desde adentro hacia el pasillo, y mantenía el aliento pegado al vidrio hasta empañarlo. Fui a casa de mi madre un domingo. Le conté sin adornos. Me puso una vela blanca en la mano, un huevo fresco en la otra. Dijo que hay muertos que no piden ayuda en sentido humano, sino en sentido de peso, que buscan un cuerpo donde colgarse para seguir existiendo en los lugares donde se los invoca. Me preguntó si yo había invocado algo. Dije que no, pero pensé en mi abuela, en sus palabras de broma que ya no lo eran. Me dijo que no le hablara a la voz, que no le diera nombre. Si alguien llama con la voz de un vivo, no es el vivo. A veces ni siquiera es un muerto, es lo que se queda donde la locura parte. Volví al hospital con la vela en el bolsillo del uniforme. Esa noche, a las 2:17 exactas, el viper me golpeó el hueso de la cadera. El televisor del 9 encendido, como si obedeciera un horario. Me planté frente a la puerta. El aire debajo silbó otra vez, no por falta de sellado, sino como quien chupa el borde de una botella vacía. Abrí. Encendí la vela adentro, sin linterna. La luz dibujó un círculo pequeño. Dije en voz baja que no podía ayudar, que no entendía su hambre, que no aceptaba ser casa ajena. No recé nada aprendido. Pensé en la noria, en el patio, en el tendedero de mi infancia, en cómo la ropa pesada gotea hasta aligerarse, en lo que se suelta al escurrir. La televisión se apagó sin que la tocara. El control remoto cayó al suelo con un golpe seco que resonó demasiado. La vela titubeó y sostuvo la llama. Por primera vez no sentí el aliento doblado en mi oreja, ni la lengua probando una palabra. Solo un paso. Uno. Hacia atrás. Como si algo hubiera retirado el peso del 9, apenas un gramo. Cerré la puerta cuando salí. Me quedé de pie sin poder irme. Del otro lado, hubo un roce de tela, el arrastre más lento del carrito contra el mosaico, un soplo final que se apagó sobre el vidrio. Las semanas siguientes no dejaron de ocurrir pequeñas cosas, gotas en el pasillo con techo seco, el crujido del sillón verde al amanecer, la marca de 5 dedos en el polvo. Pero la voz se volvió vieja, menos precisa. Ya no era la de mi madre. Se quedó sin truco. A veces vuelvo a escucharla agarrada a los aparatos, intentando el camino más fácil, bocinas, alarmas, tubos. Siempre a la misma hora, siempre con la misma frase, ya sin el filo que tenía al principio.
No sé si aprendió que no soy casa o si encontró otra. Lo que sé es otra cosa, el pabellón 9 continúa cerrado por remodelación y nadie remodela nada. Los nuevos auxiliares pasan y miran de reojo, como yo lo hice. Les digo que no respondan si los llaman por su nombre con otra voz. Que no prometan ayuda que no comprenden. Ellos asienten sin creerme. Yo tampoco habría creído. Pero aún con el cansancio del turno y la rutina de pastillas, hay noches en que la llama de la vela me tiembla en la memoria y siento que el aire chilla bajo la puerta como un diente que suena en un vaso. Y entonces recuerdo a mi abuela, hay cosas que no se curan, solo se sostienen para que no te muerdan por dentro. El 9, por ahora, muerde menos. A veces basta. A veces, apenas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.